Hola jóvenes, muy buenas tardes. Alexander y Robert. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes jóvenes. Bueno, vamos a dar inicio a una nueva clase eh, y vamos a comenzar con un capítulo nuevo, ¿no? Que no han visto anteriormente en ningún curso, que es el proceso de admisión. Claro, nos estamos salteando el capítulo correspondiente a los combustibles, hidrocarburos y las propiedades de los combustibles en el funcionamiento de los motores. Pero esto lo hago porque este capítulo es un capítulo central para el examen parcial. Entonces, preferí darlo con cierta anticipación y no vísperas del examen. Las últimas semanas, las tres últimas clases, lo vamos a dedicar a combustibles. Entonces, por ahora voy a hacer un salto, voy a saltearme y vamos a comenzar con el estudio de los procesos de un motor real, de los ciclos de un motor real. Todos los motores tienen un proceso de admisión y como es fácil de comprender, la optimización de este proceso consiste en maximizar la cantidad de aire o de mezcla aire-combustible que ingresa a un motor durante este proceso, para que quemando mayor cantidad de combustible se pueda desprender más calor y ese calor se pueda convertir finalmente en trabajo y potencia. Entonces, ese es el objetivo básico de este proceso. Y hay que garantizar de que la cantidad máxima de combustible y de aire ingresen en todos los regímenes de trabajo del motor, no solamente en los regímenes nominales o cercanos a la máxima carga o a la máxima velocidad, sino que los motores de combustión interna pues trabajan en diferentes regímenes, sobre todo los motores automotrices, continuamente están variando su velocidad y su carga, y por lo tanto es menester, es conveniente que el motor admita la mayor cantidad de mezcla, es decir, en estos procesos, ¿no? Independientemente de la velocidad y de la carga. Eso nos va a garantizar que para cada régimen de trabajo, el motor va a desarrollar su máxima potencia, con una máxima eficiencia y también con una mínima contaminación. Ese último factor, ahora en la actualidad, es muy importante, ¿no? Que no solamente el motor desarrolle potencia, sino que también lo haga con la mínima contaminación posible. Para ello, nosotros tenemos que garantizar que cada uno de los procesos, comenzando por el proceso de admisión, se realicen de forma eficiente. Entonces, sin mayor preámbulo, voy a pasar a compartir pantalla con ustedes una diapositiva para que la explicación sea más fácil de entenderse. Me estaba olvidando también con respecto a la grabación del seminario, ¿no? Sobre ciclos teóricos. Bueno, lo comencé a hacer el día sábado, lo terminé el día sábado, pero al final, revisando la grabación, resultó que en algunos problemas no mostraba yo la hoja Excel, solamente hablaba y entonces, es decir, yo sí veía el Excel y explicaba en base a lo que yo veía, pero en el video solamente aparece mi voz y mi imagen, no aparece el Excel, ¿no? Entonces, eso iba a impedir que ustedes entendiesen lo que estaba explicando. Entonces, muchas de las partes de ese video tuve que nuevamente grabarlo. Ustedes se habrán dado cuenta, si es que han revisado el Google Drive, que después tuve que unir cada una de las partes del video grabado. Hay 3 partes. Y entonces cuando hice la unión, mediante una aplicación que hay acá en internet, entonces salió que el video completo pesaba 1,5 gigabits. Entonces, gigabytes. Entonces, eso era pues muy pesado para la computadora, ¿no? Seguramente que no, por eso que no lo podía yo activar. Me demoré mucho tiempo en activarlo. Entonces, ese ha sido el motivo y los inconvenientes de la primera grabación. Ya con la experiencia ganada, ¿no?
Ya para las próximas, para los próximos seminarios, para las próximas grabaciones, ya espero que no ocurra eso, ¿no? Para que ustedes rápidamente tengan tiempo de ver las grabaciones. Si es que no han visto la grabación, les recomiendo, les pido que lo vean, por favor. ¿Ya? Que si los de ciclos teóricos, de todas maneras, ingresen el examen parcial. Si tuviesen alguna duda sobre el solucionario, entonces en la clase siguiente o en las subsiguientes, o también mediante el correo electrónico, me pueden hacer saber sus dudas. Ya, pero es necesario que ustedes vean la grabación. Ya. Entonces, vamos a ver esto. A ver. Entonces, bueno, acá en la presentación se ve, es decir, el sistema de distribución, el mecanismo de distribución, donde se ve claramente los ejes de levas, ¿no? Que si las válvulas se abren y se cierran por acción de unas levas, ¿no? En función de la geometría de las levas, acá se puede ver claramente la leva, eso va a determinar la forma, ¿no? La velocidad con que las válvulas se abren y se cierran. ¿Ya? Es importante mencionar que el vástago de la válvula, este vástago, el que hace contacto con la leva, debe estar permanentemente pegado, debe estar en contacto el tope del vástago con la leva. Para ello están los resortes. Ya, esos resortes hacen que la válvula trate de cerrarse y el vástago trate de pegarse a la leva. ¿Ya? Por si acaso. Entonces lo que está acá a la derecha es el ducto de admisión y lo que está a la izquierda, abajo, es el escape, obviamente. Por supuesto, es un dibujo artístico, ¿no? Pero de todas maneras valía la pena explicarlo. Bueno, en este esquema se ve que se ve la parte del sistema de admisión. El sistema de admisión es todo lo que está encerrado dentro de este lazo verde. Ese es el sistema de admisión, por donde ingresa, en este caso, el aire y el combustible. En ese tubo de admisión, en este sistema de admisión, tenemos, por ejemplo, varios accesorios a través de los cuales pasa el aire o la mezcla aire-combustible. En primer término tenemos, por ejemplo, el filtro de aire. Después tenemos, en este caso, un carburador. Claro, los carburadores han pasado a la historia en los países desarrollados, ¿no? Pero desde el punto de vista didáctico es bastante sencillo para los alumnos y también para enseñar, para el profesor, enseñar cómo funciona el sistema de admisión, ¿no? Porque es bastante complejo y entonces permite eso un entendimiento mejor. El carburador es este, ¿no? El carburador es un pulverizador de combustible, un mezclador pulverizador. Y está compuesto de varias partes. La parte más importante es el Venturi. Ustedes saben que Venturi es un tubo de sección variable, ¿no? A la entrada la sección es grande, es una sección convergente, ¿no? Que se va achicando. En el medio tenemos una garganta, acá, una garganta, y después tenemos la parte divergente. En eso consiste el Venturi, ya ustedes lo han visto en mecánica de fluidos. Claro, en teoría, este Venturi debería tener forma aerodinámica, pero por cuestiones de limitación de espacio, como es bastante pequeño el carburador, entonces no se puede exactamente diseñarlo con forma aerodinámica, ¿no? Se procura que las pérdidas sean pequeñas, en todo caso. Otra parte importante es la válvula de mariposa, que está acoplada con el acelerador del automóvil, ¿no? Entonces, cuando eso permite, ya saben ustedes, permite regular la cantidad de mezcla aire-combustible. Cuando uno pisa el acelerador, esta válvula se pone coaxial, ¿no? Al tubo. Cuando uno abre completamente la mariposa. Y cuando uno suelta el pedal, entonces esta mariposa se cierra. Y obstruye el paso del aire, ¿no? Obstruye el paso del aire.
Aquí arriba existe otra válvula que se llama válvula choc o estrangulador. Algunos le llaman estrangulador, pero solamente está cerrada en el arranque, cuando el motor está frío. En el arranque está cerrada. Y a medida que uno lo pone en funcionamiento, lo enciende el motor, esa válvula paulatinamente se va abriendo y después permanece completamente abierta durante todo el funcionamiento del motor. Solamente en el arranque está cerrada y se va abriendo paulatinamente. Choc. La sola presencia de esta válvula, por supuesto, produce pérdidas, ¿no? Produce cierta obstrucción del ingreso del aire. Así esté abierta por completo. Después, otro accesorio importante es la propia válvula de admisión. Válvula de admisión. En este caso se muestra una sola válvula, pero en los motores modernos de automóviles, sean de gasolina o diésel, hay generalmente dos válvulas, dos de admisión y dos de escape. ¿Ya? Entonces, eso permite un mayor ingreso de aire, ¿no? A mayor cantidad de válvulas, eso permite un mayor ingreso de aire. Generalmente son dos de admisión, dos de escape, ¿no? En algunos casos muy especiales, en algunas marcas ponen hasta tres de admisión, ¿no? Dos grandes y una pequeña. Tres válvulas de admisión, dos grandes y una pequeña. Pero eso cada vez es menor la cantidad de marcas de motores de vehículos que utilizan este sistema. Lo convencional, lo que se tiende a ser generalizado es el esquema de cuatro válvulas. Además, acá tenemos los codos, ¿no? Codos. Pueden haber uno, dos, tres. Mientras menos codos haya, mejor, ¿no? Si no hay codos, es el caso óptimo, ¿no? Los codos también producen obstrucciones al paso o al ingreso del aire. ¿Está claro? Entonces, vean, todos estos accesorios por donde pasa el aire y el combustible constituyen el sistema de admisión. Cada uno de estos accesorios produce pérdidas secundarias. Esas pérdidas secundarias, como ustedes ya saben, son proporcionales al cuadrado de la velocidad, ¿no? Esta velocidad, a su vez, depende de la sección de paso. Mientras más pequeña sea la sección de paso del accesorio que estamos analizando, eso va a implicar mayor velocidad y, por lo tanto, mayores pérdidas. ¿Ya? Mientras más pequeña es la sección de paso, mayores son las pérdidas, porque mayor es la velocidad del flujo a través de esa sección pequeña. Generalmente, en un motor, la sección más estrecha, la sección más pequeña, corresponde a la válvula de admisión. Acá. Es el accesorio que produce las mayores pérdidas. Es la que determina en última instancia el caudal de aire o el flujo másico de aire que ingresa al motor. Siempre la sección más pequeña es la que determina la cantidad de aire que ingresa al motor. Por eso que la tendencia es ponerle dos válvulas, ¿no? Eso claramente con la intención de aumentar la cantidad de aire que ingresa al motor. Ahora, hay una circunstancia especial donde el área en la válvula de mariposa también es pequeña. Eso ocurre cuando el motor trabaja con bajas cargas. Por ejemplo, en condiciones de tránsito intenso, los vehículos se mueven con una velocidad muy baja, ¿no? Y los choferes apenas si pisan el pedal del acelerador. En esa condición la mariposa está casi cerrada. Entonces, ya la obstrucción mayor no solamente es de la válvula de admisión, sino también de la válvula de mariposa. ¿Ya? Sin embargo, en casos muy específicos, podría haber algún accesorio que en forma particular produce pérdidas. Por ejemplo, el siguiente caso. Supongan ustedes que un automóvil, un vehículo, transita por una zona arenosa. Lima, por ejemplo, es una zona donde muchas de sus zonas periféricas tienen mucho polvo. Todo Lima es polvorienta, ¿no? Entonces, ¿qué cosa le pasa a los filtros? Se ensucian con mucha facilidad y hay que cambiarlos con bastante frecuencia.
¿Qué pasa si uno no los cambia o no los sopletea con aire comprimido? Entonces, el área de paso se va a ir reduciendo del filtro. Cada vez se va a obstruir más el paso del aire. Entonces, esta constante de ese filtro, cada accesorio tiene su constante K. Entonces, la constante del filtro comienza a crecer y por lo tanto las pérdidas hidráulicas en ese filtro también crecen. Si yo, por ejemplo, adapto o modifico un sistema de admisión de un vehículo y le pongo una tubería muy larga, con muchos codos, mientras más codos le pongo al sistema modificado, mayores van a ser las pérdidas de ese motor. Y entonces va a ingresar menos aire al motor. Si ingresa menos aire, no va a poder quemar mucho combustible. Y eso se va a manifestar en una reducción de la potencia. Si al motor no le entra mucho aire, la potencia va a bajar. ¿Está claro? Por eso es imperativo de que la admisión sea lo más eficiente posible, que permita que el aire ingrese con la mayor facilidad. Ahora, la eficiencia de la admisión está también vinculada con la eficiencia con que se produce el escape. Estos dos procesos están relacionados directamente entre sí. No son independientes. Si el escape es ineficiente, eso va a redundar negativamente en la admisión. Y voy a explicar después por qué es eso, ¿no? En el sistema de escape también hay una serie de accesorios. Todo lo que está dentro del lazo rojo son los accesorios, algunos de los accesorios del sistema de escape. El más visible es el silenciador. El silenciador es un elemento que si lo ponemos, lo instalamos, solamente para reducir el ruido que produce la salida de los gases, ¿no? Entonces, ese silenciador, de todas maneras, obstruye la salida de los gases. Si nosotros le quitamos el silenciador, probablemente el motor desarrolle más potencia. Pero el motor va a comenzar a hacer ruido inaceptable, insoportable, ¿no? Que la ley lo prohíbe. Bueno, acá en el Perú todo se acepta finalmente, ¿no? Pero si estuviésemos en un país con una reglamentación más rigurosa, definitivamente ese vehículo no podría transitar, ¿no? Si le sacamos el silenciador. Ahora, en los motores a gasolina de vehículos modernos, bueno, ya no tan modernos, ¿no? De hace unos 30 años o más, hay un accesorio que está entre el silenciador y el motor. ¿Ya? Por ejemplo, lo voy a poner acá. Un accesorio por donde pasa los gases de escape. Ese accesorio se le llama convertidor catalítico. Convertidor catalítico. Acá en nuestro medio le llaman catalizador, pero realmente el nombre técnico es convertidor catalítico. ¿Qué cosa es el convertidor catalítico? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es la función del convertidor? Bueno, la forma que tiene este convertidor es un cilindro, ¿no? De sección elíptica podría ser, ¿no? Muchos de los casos son de sección elíptica. Entonces tiene un ingreso de los gases que salen del motor, ingresan al convertidor catalítico, pero estos gases que ingresan al convertidor, que salen del motor, esto es del motor, ¿qué cosa contienen esos gases? Además del CO2, del nitrógeno y del vapor de agua. Si el motor de gasolina tiene monóxido, tienen hidrocarburos, HC, se simboliza así, ¿no? HC. Y también tienen NOx, óxido de nitrógeno. Además del CO2, además del nitrógeno, además del vapor de agua,
y además de cientos de gases que salen en pequeñas cantidades. ¿Ya? Entonces, las legislaciones, digamos, actualmente de muchos países y también del nuestro, es decir, impiden que los valores que salgan a la atmósfera sobrepasen ciertos límites máximos permisibles. Ya no podemos superar esos máximos. Entonces, ¿qué cosa tenemos que hacer? Tenemos que hacer que los gases de escape pasen por este convertidor. Aquí dentro de este convertidor hay unas esferitas que están hechos de materiales nobles, superficialmente, ¿no? Son bañados con platino. Son piezas minerales bañados de platino. Y el platino actúa como catalizador. PT, platino. ¿Qué cosa cataliza? Este catalizador, este platino, permite que el CO, combinado con oxígeno adicional que se le proporciona al catalizador, acá se le proporciona oxígeno adicional, proveniente de un pequeño compresor, una pequeña bombita. Entonces, a bajas temperaturas, el CO2 con el oxígeno no reaccionarían. ¿Ya? No reaccionan. Reaccionan a partir de cierta temperatura. Pero en presencia del platino, el platino actúa como catalizador. Y entonces el producto va a ser, lo voy a poner de frente, CO2. El CO2, como sabemos, ya no es tóxico. ¿Produce efecto invernadero? Sí, pero el CO2 no es veneno, no es tóxico. A tal punto que en las gaseosas que tomamos hay CO2 y nadie se ha muerto por tomar gaseosa. Los hidrocarburos. Los hidrocarburos también reaccionan con el oxígeno a altas temperaturas. En el convertidor catalítico, gracias a la presencia del platino, los hidrocarburos también reaccionan con el oxígeno, incluso a bajas temperaturas. ¿Cuántas bajas temperaturas? Por decir unos 300 grados centígrados. Y entonces se forma vapor de agua y se forma CO2. Vapor de agua y CO2. Ambos no son tóxicos, ¿no? ¿Y qué cosa ocurre con el NOx? La presencia del platino disocia al NOx, no lo combina con el oxígeno, lo disocia. Y entonces, ¿qué se forma? Se forma N2 más oxígeno. Y por supuesto, ninguno de ellos es tóxico. ¿Ya? Entonces, desde el punto de vista ecológico, la presencia del convertidor es muy importante, ¿no? Se diría que es imprescindible en los autos modernos. ¿Ya? Es imprescindible. Pero por otro lado, su sola presencia obstruye la salida de los gases con facilidad. Dificulta la salida de los gases. Lo ponemos porque baja el efecto tóxico de estos gases de escape. Pero desde el punto de vista de la obstrucción, obstruyen más la salida de los gases, ¿no? Y entonces, ¿qué va a ocurrir? El otro accesorio que faltaba mencionar era la propia válvula de escape. Válvula de escape. También obstruye, ¿no? Normalmente la válvula de escape también es el elemento más angosto por donde salen los gases de escape. ¿Ya? Entre el silenciador, el convertidor catalítico y la válvula de escape, el elemento más angosto, el que produce las mayores pérdidas, es la propia válvula de escape. Por eso que los fabricantes no solamente ponen 2 válvulas de admisión por cilindro, sino también ponen 2 válvulas de escape para facilitar la evacuación de los gases. ¿Por qué? Porque si nosotros permitimos que salgan mayor cantidad de gases, entonces va a haber más espacio libre dentro del cilindro para que sea ocupado por el aire que está ingresando. Si la evacuación no es buena, no es eficiente, entonces la presencia de muchos gases residuales dentro del cilindro van a impedir que el aire fresco ingrese al motor.
Así puedo mencionar un ejemplo extremo, ¿no? Si yo, por ejemplo, taponeo el tubo de escape con un wipe, con un chapo, claro, estando el motor apagado, ¿no? ¿Qué cosa va a ocurrir? Lo voy a poder prender, porque en el tubo de admisión hay aire todavía, ¿no? Entonces, va a prender, pero después de unos minutos, el tubo y el sistema de escape se va a llenar, se va a saturar de gases, cada vez con más presión dentro de la tubería de escape. Esa mayor presión va a impedir que el aire fresco ingrese y el motor se va a apagar. Si yo taponeo acá, taponeo la salida, le pongo un chapo, un wipe, entonces la presión dentro del tubo de escape, paulatinamente, a medida que el motor funcione, va a ir creciendo. Esa presión que crece va a impedir que aire fresco ingrese al motor. Por eso que digo que los procesos de admisión y escape están directamente vinculados, ¿ya? No son independientes. Ahora, en los gráficos que se han mostrado en este momento, hay dos gráficos, ¿no? El gráfico PV, pero en el gráfico presión-volumen solamente muestro lo que le ocurre al escape y a la admisión. No he dibujado lo que ocurre en la compresión, en la combustión, en la expansión, ¿no? Que sería si hubiera dibujado eso, estaría por acá, ¿no? ¿Sí? Entonces, en el punto 1, en este gráfico PV, comienza el proceso de escape. ¿Cuándo comienza el proceso de escape? Cuando se abre la válvula de escape. Lo voy a simbolizar así. Apertura de la válvula de escape. Ahí comienza el escape. Al principio, de 1 a B, los gases salen a alta velocidad. De 1 a B. A esta etapa se le llama escape libre. Libre. Ese nombre se debe a que los gases salen por su propia presión, por su propia temperatura, por su propia energía. Claro, ustedes podían pensar, y con justa razón, ¿no? Pero si yo abro prematuramente la válvula de escape en el punto 1, no en el punto B, no en el punto muerto inferior, sino lo estoy abriendo un poco antes, yo podría pensar, estoy perdiendo un poco de trabajo de expansión. Sí, efectivamente. Al yo abrir la válvula en el punto 1, estoy perdiendo un poquito de trabajo de expansión. Pero esa pérdida es minúscula, es pequeña. ¿Por qué? Porque el gran trabajo de expansión, la fuerza realmente de los gases para expandirse, ocurre cuando el pistón recién está en la parte superior, aquí. En la parte superior, cuando los gases están a alta presión y alta temperatura, sí tienen mucha capacidad de realizar trabajo. Pero a medida que el pistón se va desplazando y los gases se van expandiendo, esa capacidad de trabajo se reduce. Y en el punto 1 ya es muy pequeña. Entonces, es preferible abrir la válvula de escape para permitir que los gases salgan con libertad, con rapidez. ¿Qué me va a permitir eso? ¿Qué me va a facilitar? El escape, como saben ustedes, no acaba en B, ¿no? ¿Dónde acaba? Acaba en el punto 2. Y en el punto 2, ¿qué cosa ocurre? En el punto 2, como saben ustedes, se produce el cierre de la válvula de escape. Entonces, desde B hasta 2 se le llama escape forzado. ¿Por qué se le llama forzado? Porque el pistón es el que ayuda, el que empuja, el que desaloja los gases. Como el pistón va subiendo y la válvula de escape está abierta, entonces los gases son empujados hacia afuera. ¿Está bien? Empujados hacia afuera. Ahora, uno podría pensar de que la válvula de escape debería cerrarse en el punto R, aquí, en el punto muerto superior. Pero, ¿qué cosa ocurre? De acuerdo a lo que estamos viendo en la figura. Lo que estamos viendo es que la presión en R, P sub R,
es mayor que la presión atmosférica. La presión atmosférica está acá. Ahí vale P sub 0. Entonces, P sub R es mayor que P sub 0, ¿no? P sub R, acá dentro del cilindro, en ese momento, es mayor que la presión P sub 0. Si yo cierro la válvula de escape justo en ese instante, estaría impidiendo que una cantidad relativamente grande de gases pueda seguir saliendo, evacuando el cilindro, dejándolo libre. ¿No es cierto? Por eso no es conveniente que la válvula de escape se cierre en R, sino se cierre un poquito después, en el punto 2. ¿No es cierto? Ahora, vean ustedes, a partir del punto R en adelante, el pistón comienza a bajar del punto muerto superior al punto muerto inferior, ¿no? A partir del punto R, comienza a bajar el pistón. Pero de R a 2 aproximadamente, la presión sigue siendo mayor que la atmosférica. De R a 2, la presión sigue siendo mayor que la presión atmosférica. Se sigue cumpliendo esa desigualdad. Por lo tanto, debo mantener hasta ese instante todavía la válvula de escape abierta. ¿En qué momento debería yo cerrar la válvula de escape? Teóricamente. ¿No es cierto que la válvula de escape debería cerrarla aproximadamente cuando se cumpla que P sub R aproximadamente sea igual a P sub 0? Cuando las presiones se igualan, entonces ya no hay diferencia de presiones. Y por lo tanto ya hay muy poca probabilidad que los gases sigan saliendo. Salvo que todavía tengan inercia, ¿no? Pero esa inercia en todo caso es muy pequeña. ¿Por qué? Porque la válvula ya se está por terminar de cerrarse. Ahora, la admisión no comienza tampoco en el punto R, ¿no? Uno podría pensar, la admisión va a comenzar cuando el pistón comience a bajar y esa bajada del pistón produzca vacío dentro del cilindro. Uno podría pensar eso, pero no está pasando eso. ¿Cuándo se abre la válvula de admisión? La válvula de admisión se abre en el punto 3, en la apertura de la válvula de admisión. Y en el punto 3, ¿no es cierto que la presión promedio dentro del cilindro es mayor que la presión atmosférica? La presión en 3 es mayor que la presión atmosférica acá. Entonces, eso me va a producir peligro. ¿Por qué peligro? ¿Qué peligro hay? Hay el peligro que los gases quemados, en el punto 3, no solamente traten de salir por la válvula de escape, sino que como hay esta diferencia de presiones, también como la válvula de admisión se está abriendo en el punto 3, puede ocurrir que los gases, y de hecho va a ocurrir, traten de salir por la válvula de admisión también. Pero acá hay una gran diferencia, ¿no? Cuando los gases salen por el tubo de escape, todo el sistema de escape es de acero, es de fierro. Al sistema de escape no le va a pasar nada cuando salgan los gases calientes. Pero en el tubo de admisión la situación es diferente. ¿Por qué? Porque en las paredes puede haber gasolina, pequeñas gotitas de gasolina que quedaron pegadas ahí a la tubería, ¿no? Y los gases calientes no están fríos, están a 600, 500 grados centígrados, a una temperatura suficiente como para encender esa gasolina remanente que quedó en la tubería. Ahora, algo aún peor. En los motores modernos, en la tubería de admisión, hay una serie de sensores electrónicos, ¿no? Muy delicados. Esos no soportan alta temperatura, se queman. Se queman y ya todo el sistema se malogró. Otro elemento, ¿no?
el fogonazo que sale, porque acá se forma un fogonazo, va a caer al papel del filtro. El filtro está hecho de papel o de cartón. Ese filtro también se va a quemar. Entonces, es sumamente peligroso de que salga una gran cantidad de gases quemados a través del ducto de admisión. ¿Qué cosa me garantiza que eso no ocurra? Porque si no, los fabricantes no harían eso, ¿no? No permitirían que la válvula de admisión se abra en punto 3. ¿Qué cosa impide de que ocurra eso que acabo de decir? Hay dos aspectos. El primero es que la válvula de admisión en el punto 3 recién comienza a abrirse. Y cuando se abre, no se abre pues de golpe, se abre completamente, sino que va abriéndose paulatinamente. Rápido, pero paulatinamente. Entonces, al principio, en el punto 3, en toda esta zona de acá, la válvula de admisión recién se va a comenzar a abrir. Entonces, si el área de paso es pequeña, los gases que eventualmente podrían salir por el tubo de admisión también van a ser una cantidad exigua. ¿Ya? Eso me da tranquilidad, ¿no? Salen gases, pero en una cantidad muy pequeña que difícilmente provoque un incendio. Ahora, pero esa no es la única razón por la cual yo me permito abrir la válvula en el punto 3. Hay otra razón de más fuerza. ¿Cuál es? Que cuando el motor trabaja a altas velocidades, yo aprovecho un fenómeno que se llama efecto sifón. Efecto eyector o sifón. Repito, a altas velocidades, ¿no? Cuando los gases de admisión salen a alta velocidad. ¿Qué cosa ocurre a alta velocidad? ¿Por qué la salida de los gases? ¿En qué cosa me ayuda? Si yo dibujo, por ejemplo, acá, el esquema de una culata con sus dos válvulas, casi cerrada, por supuesto, ¿no? Tanto la de admisión como la de escape están casi cerradas, no están muy abiertas. Y el pistón está cerca del punto muerto superior. El punto muerto superior está por aquí. Supongan ustedes que el de la derecha es el tubo de escape. Entonces, los gases están saliendo todavía a través del tubo de escape, porque en el punto 3 la presión es mayor que la atmosférica. Entonces, los gases salen. Los gases de escape salen con facilidad. ¿Y qué cosa le ocurre a esos gases en las zonas más estrechas de la válvula? Acá, por ejemplo. ¿Qué cosa le pasa a los gases, a la velocidad de los gases? En la zona cerca de las válvulas. ¿No es cierto que en las zonas cercanas a las válvulas la velocidad de los gases se maximiza? Como la zona es angosta, los gases salen a gran velocidad en esa zona. Y por Bernoulli, por la ecuación de Bernoulli, ¿qué cosa podemos decir cuando la velocidad se maximiza? ¿Qué le pasa a la presión? Disminuye. Disminuye. Y se forman presiones de vacío. Localmente, hay zonas de vacío cerca de las válvulas. Y entonces ese vacío, ¿qué efecto va a tener sobre el aire que está en el ducto de admisión? Claro, la válvula recién se está abriendo, ¿va? Esta válvula, ¿qué efecto va a tener sobre el aire que está por acá en la tubería de admisión? ¿No es cierto que ese vacío va a succionar al aire que está por ahí circundando por la válvula? En otras palabras, la salida rápida de los gases de escape a través de la válvula de escape va a provocar cierta succión del aire proveniente del tubo de admisión. Lo va a sifonear,
los gases de escape van a sifonear al aire fresco que está en la tubería de admisión. A ese efecto se le llama eyector o sifón. Para entender este fenómeno con mayor claridad, voy a poner un ejemplo. ¿Qué cosa es esa figura que se muestra ahí? ¿Qué artefacto es? Es un pulverizador de pintura, un rociador de pintura, que utilizan los pintores de carros. ¿Con qué funciona ese pulverizador? ¿No es cierto que funciona con aire comprimido? Yo puedo regular la presión del aire comprimido con una válvula. ¿No es cierto? Y entonces, ¿qué cosa va a ocurrir? Al aire comprimido, vamos a entrar por este conducto que está dentro del pulverizador, y en la punta del pulverizador hay una boquilla. Esa boquilla tiene una garganta en el medio. Cuando al aire lo obligo a pasar por esa garganta, ¿qué le va a ocurrir a la velocidad? ¿Qué le pasa a la velocidad del aire cuando sale por la garganta de la boquilla? Crece, ¿no es cierto? Aumenta. Aumenta la velocidad del aire. Y entonces, ¿qué le va a pasar a la presión? Va a disminuir y se va a formar vacío. ¿Y en qué utilizo este vacío que se forma en la boquilla, en la garganta de la boquilla? Lo utilizo para succionar pintura. ¿De dónde lo succiono la pintura? De este recipiente. Vean ustedes, en la parte del frasco, adentro, acá tenemos la presión atmosférica, ¿no? La tapa del frasco tiene un agujerito por donde entra el aire, ¿no? Es un agujero de ventilación. Entonces, acá tenemos P0 y en la boquilla tenemos una presión de vacío, menor que la presión atmosférica. Entonces, hay una diferencia de presiones entre este punto 1 y el punto 2, que está en la garganta de la boquilla. Esa diferencia de presiones hace que la pintura suba. Sube por acá, llega a la boquilla, y al llegar a la boquilla, la garganta de la boquilla, la corriente de aire a presión la pulveriza. Entonces la pintura sale pulverizada, mezclada con el aire. ¿Está bien? Pero esto va a funcionar bien mientras esta válvula esté abierta. Esta pulverización de pintado va a funcionar bien mientras la válvula de esta válvula que está acá esté abierta. Pero ¿qué pasa si la comienzo a cerrar? ¿Y qué pasa si la cierro casi totalmente? ¿Cómo va a ser la pulverización cuando yo prácticamente tenga cerrada esa válvula? ¿El aire comprimido será capaz de pulverizar bien la pintura? ¿O de repente la pintura ni siquiera sube del recipiente? Tan poquito es el aire que sale por la boquilla que el vacío que se forma es muy pequeño, insignificante, insuficiente como para succionar la pintura del frasco. Entonces, este efecto sifón, acá en este pulverizador, no está funcionando cuando la presión del aire sea muy baja. En el motor pasa lo mismo. En el motor, cuando los gases de escape salen a baja velocidad, lo cual va a ocurrir cuando el motor trabaje a baja velocidad, el efecto sifón prácticamente desaparece. Y entonces ya los gases de escape van a salir muy lentamente. Estos vacíos casi son inexistentes cuando el motor trabaje a baja velocidad. Y entonces no se va a producir el efecto sifón. Ya no va a haber el efecto sifón, el efecto positivo que estaba aprovechando. Pero ese efecto sifón solamente lo puedo utilizar cuando el motor trabaje a altas velocidades, para que así los gases puedan salir con velocidad y se genere vacío suficiente en esa zona de la válvula capaz de succionar
y sifonear al aire proveniente del tubo de admisión. ¿Está bien? Entonces, ahí es inevitable. En esas condiciones, cuando el motor trabaja a baja velocidad, es inevitable que cierta cantidad de aire, cierta cantidad de gases de escape, traten de escapar no solamente por el tubo de escape, sino también por la válvula de admisión. Lo único que me da tranquilidad es que esa válvula de admisión recién, apenas se está abriendo. ¿Está claro? Ahora, ¿dónde acaba la admisión? La admisión, uno podría pensar que acaba en el punto muerto inferior, que acaba en el punto A, ¿no es cierto? Pero si nosotros observamos este esquema, en el punto A la presión es menor que la presión atmosférica. P sub A es menor que la presión atmosférica. ¿Qué significa eso? Que en el punto A, en el punto muerto inferior, todavía hay vacío. Y ese vacío me permite o me podría permitir que ingrese una cierta cantidad de aire adicional. Si yo cerrara la válvula de admisión en el punto A, estaría desaprovechando ese vacío. Vean ustedes que el momento oportuno de cierre de la válvula de admisión, ¿cuándo debería ocurrir? El punto 4, ¿no? ¿Cuándo debería ocurrir el punto de cierre de la válvula de admisión? ¿Cuál sería la condición? La condición para el cierre, como se puede observar ahí, ocurre cuando la presión en 4 aproximadamente sea igual a la presión atmosférica. Ahí debería cerrarse, porque cuando ya no hay diferencia de presiones, entonces ya no se va a producir un flujo. Los flujos generalmente se producen cuando hay diferencia de presiones. ¿Está claro? Entonces, en conclusión, y observando las figuras, la figura, el diagrama PV, ¿qué podríamos decir? Que los procesos de admisión y escape para un motor de 4 tiempos dura más de una carrera. O, en otras palabras, dura más de 180 grados de giro de cigüeñal. Más de media vuelta. Eso, en unidades de tiempo, ¿cuánto vale? Todo el proceso de admisión dura menos de una centésima de segundo cuando el motor trabaja a su máxima velocidad. Un motor de gasolina, su máxima velocidad son más o menos 6.000 revoluciones por minuto. A esa velocidad, cada proceso de admisión dura menos de una centésima de segundo. 10 milésimas. Menos de 10 milésimas. ¿Está claro? En todo ese tiempo tiene que ocurrir el proceso de admisión. Y el proceso de escape también tiene una duración parecida. Todo es muy rápido. Y para compensar esas cantidades de tiempo sumamente pequeñas, es que nosotros nos vemos obligados a, por ejemplo, abrir la válvula de admisión antes que el pistón llegue al punto muerto superior. Y lo cerramos después que el pistón pasa por el punto muerto inferior. Eso con el objetivo de que compensemos en algo el poco tiempo que tenemos disponible a medida que el motor aumenta su velocidad. Cuando el motor aumenta su velocidad, el tiempo disponible para admisión dura menos en tiempos absolutos. ¿Está claro? Por lo rápido que es el proceso. Mientras más rápido gira el motor, más rápido es el proceso y menos tiempo disponible tenemos. Una forma de compensar eso, aunque sea parcialmente, aunque sea un poquito, es adelantando la apertura de la válvula y retrasando el cierre. Exactamente lo mismo le ocurre al escape, por la misma razón. En el gráfico de la derecha,
se muestra un gráfico equivalente. También se muestra la presión dentro del cilindro, pero ya no en función del volumen, sino en función de phi. ¿Y qué cosa es phi? Phi, miren, es el ángulo que hace la manivela del cigüeñal con respecto al eje del cilindro. Este ángulo. Este elemento es la manivela, ¿no? Entonces, es el ángulo que hace la manivela a medida que gira con respecto al eje del cilindro. Entonces, esta es la biela, este elemento es la biela, con el símbolo L. El radio de la manivela le vamos a llamar R. ¿Está claro? Entonces, este ángulo phi, si es que el movimiento del cigüeñal es un movimiento circular uniforme, si fuera un movimiento circular uniforme, entonces phi va a ser proporcional al tiempo. Phi va a ser proporcional al tiempo. ¿Está bien? Entonces, esta representación sería cómo cambia la presión, la curva verde, cómo cambia la presión en función del tiempo o en función de phi, porque ambos parámetros son proporcionales. Entonces, vean ustedes, es interesante, ¿no? Durante el escape, la presión es mayor que la atmosférica, obviamente, como lo habíamos visto aquí. Y en gran parte de la admisión, la presión es de vacío. A partir del punto 2, un poquito antes, la presión es de vacío hasta el punto 4. Adicionalmente, se muestran dos gráficos más en forma de campanas, las curvas roja y azul. ¿Qué cosas son esas curvas? La curva roja es el levantamiento de la válvula de escape. Levantamiento de la válvula de escape, HE. Es decir, ¿cuánto se mueve la válvula de escape cuando se abre? Ustedes saben que normalmente las válvulas están cerradas. Cuando se abren, bajan. Y permite eso que los gases salgan. ¿Ya? Y lo mismo tenemos el levantamiento de la válvula de admisión, HA. Al levantamiento también algunos autores le llaman alzada. Alzada o levantamiento. ¿Ya? Ven ustedes la magnitud de la alzada, ¿no? 7 milímetros, 7 milímetros y medio. Esto es para un motor de automóvil, un motor pequeño, ¿no? Si el motor es más grande, obviamente el levantamiento es mayor. Este levantamiento es proporcional al tamaño del motor. ¿No es cierto? Ahora, si nosotros analizamos los levantamientos de las válvulas, HE y HA, en esta zona, ¿qué notamos? En esta parte que he marcado acá con este círculo. ¿Qué notamos? Que en esa zona, cerca del punto muerto superior, entre el punto 3 y el punto 2, ambas válvulas están abiertas. La válvula de escape y la válvula de admisión. Claro, muy poco abiertas, ¿no? Casi cerradas. La válvula de admisión recién se está levantando y la válvula de escape está por terminar de cerrarse, está casi cerrada. A esa fase, entre 3 y 2, ¿cómo se le llama? Ya ustedes ya han hecho el primer laboratorio, ¿no es cierto? De desarmado del motor. ¿Cómo se llama esa etapa? Se llama traslapo, ¿no? Traslapo. Aquí en el Perú muchos le llaman traslape. Ya, pueden utilizar ambos términos, traslapo con O traslape con E. Pero lo correcto es traslapo con O. Ya, pero como se ha tomado como costumbre, también pueden llamarle traslape. Pero hay otro nombre común, un nombre técnico. El traslapo también se le llama cruce de válvulas. Al traslapo también se le llama cruce de válvulas. Es decir, el tiempo durante el cual las dos válvulas están simultáneamente abiertas y los resortes están duros.
El diagrama de abajo se llama diagrama circular. También lo han visto seguramente en su informe del primer laboratorio. Diagrama circular de la distribución. Diagrama circular de la distribución. En este diagrama circular, uno procura representar los ángulos de apertura y cierre de válvulas en este círculo, ¿no? Con respecto a los puntos muertos. Por ejemplo, el punto 3, con respecto al punto muerto superior, este ángulo es el ángulo de apertura de la válvula de admisión. La válvula de admisión se abre, por ejemplo, 15 grados antes del punto muerto superior. Acá tenemos el punto 2. También el cierre de la válvula de escape lo medimos en relación al punto muerto superior. Por ejemplo, la válvula de escape se cierra 8 grados después del punto muerto superior. ¿Qué ángulo es ese? Es este de acá, ¿no? Lo propio hacemos con la apertura de válvula de escape y con el cierre de la válvula de admisión. Ambos ángulos se miden en relación al punto muerto inferior. Este ángulo de acá será el ángulo de cierre de la válvula de admisión. ¿Con cuántos grados después se cierra la válvula de admisión? Después del punto muerto inferior. Este ángulo de acá nos indicará con qué anticipación se abre la válvula de escape. Por ejemplo, 60 grados antes del punto muerto inferior se abre la válvula de escape. Para eso sirve el diagrama circular. Por último, la relación que existe entre R y L, es una relación geométrica, se le llama lambda. ¿Ya? Ese lambda depende si el motor es rápido o es lento, si el motor es automotriz o es estacionario, ¿no? Si el motor es automotriz, lambda varía entre 0,25 y 0,30, normalmente. Puede ser un poco mayor, pero normalmente está entre 0,25 y 0,3. Puede llegar hasta 0,33, ¿no? Bueno, acá está lo que ya hemos explicado, ¿no? Que es el levantamiento de válvulas o alzada de válvulas. Son términos sinónimos. Levantamiento o alzada, es lo mismo. Se da en milímetros. En milímetros, ¿no? 7 milímetros, 8 milímetros, depende del tamaño del motor. Mientras más grande es el motor, el levantamiento también crece. Y también en el gráfico a la derecha se puede ver el traslapo, ¿no? El traslapo es del punto 3, este es el punto 3, hasta el punto 2. Es el tiempo durante el cual las dos válvulas están abiertas. Ese traslapo y estos ángulos de apertura y cierre de válvulas crecen, aumentan, a medida que la velocidad del motor aumenta. ¿Ya? Quiero que lo tomen en cuenta eso, por favor. Cuando la velocidad del motor en RPM crece, crecen los ángulos de apertura y los ángulos de cierre. Crecen todos estos ángulos. Deberían crecer, mejor dicho, deberían crecer. Y también crece el traslapo. Delta de phi de traslapo también crece. Debería crecer. En los motores modernos, esto se ha logrado gracias a la electrónica, gracias a sensores, a servomecanismos y a la gestión de la computadora. Solamente así se ha logrado eso, ¿no? Que a medida que aumente la velocidad, los ángulos también aumentan. Ángulo de apertura y ángulo de cierre. Y el traslapo también.
Y si el motor baja su velocidad, estos ángulos se reducen. Antes eso era literalmente imposible. Solamente había un ángulo de apertura y cierre. Ese ángulo correspondía a una velocidad intermedia. El fabricante ahí lo fijaba. Para esa velocidad intermedia, optimizaba los ángulos. Para todas las demás velocidades, ya los ángulos no eran óptimos. El traslapo tampoco, ¿no? Ahora, en los motores sobrealimentados, puede ocurrir el siguiente fenómeno durante el proceso de admisión. Podría ocurrir que la presión P sub K, la presión con que el aire ingresa al motor, sea mayor que la presión con que los gases salen por la turbina. Acá P sub T podría ser menor que P sub K. ¿Qué pasa si la presión del aire es mayor que la presión de los gases? En el momento de traslapo, estando las dos válvulas abiertas, ¿qué podría ocurrir? No es cierto que si la presión P sub K fuese mayor que P sub T, podría ocurrir que el aire ayude a eliminar los gases, a barrerlos. De ahí proviene el nombre de barrido. El aire fresco a presión obliga a los gases de escape a salir por la tubería correspondiente. A ese proceso se le llama barrido o soplado. Claro, esto es típico de los motores sobrealimentados diésel, ¿no? En los motores de gasolina sobrealimentados, el traslapo es más pequeño. ¿Por qué es más pequeño? Por una cuestión natural, ¿no? Si el traslapo fuese muy grande, hay peligro de que el aire fresco barra no solamente los gases de escape, sino que parte de la gasolina salga también a través de la tubería de escape, sin quemarse. Eso no queremos, ¿no? Estaríamos perdiendo gasolina sin haberse quemado. Por eso con los motores sobrealimentados, el traslapo es menor. Sí, creo que hay alguna pregunta. ¿Hay alguna pregunta? ¿No hay? A ver. Carlos Guerrero, ¿quiere hablar? No, no. Ya, cuando quieren preguntar, pregunten nomás. No se cohíban, ¿no? Que las clases son para que los alumnos pregunten. ¿Ya? Y con mucho gusto, si la respuesta la sé, la respondo en ese momento. Si no la sé, entonces después de la clase se estudio, reviso y en la clase siguiente le respondo. ¿Ya? Y así se vuelven más interesantes las clases. Bueno, los factores que influyen en el proceso de admisión son múltiples, ¿no? Dependen del régimen de funcionamiento del motor, dependen de la estructura del motor y de su sistema de admisión y de escape, depende del régimen de trabajo del motor, de la velocidad y la carga. Entonces dependen de múltiples factores. Pero esos múltiples factores, para estudiarlos, los vamos a agrupar en grupos, en factores grupales grandes. Y vamos a nombrar 4 de los más importantes. 4 de los factores más importantes. El primero de ellos es el más importante de todos, es el preponderante, el más influyente. ¿Cuál es? Las pérdidas secundarias que se producen en el sistema de admisión. Las pérdidas secundarias de presión. ¿No es cierto? ¿A qué se deben estas pérdidas? Cuando el aire o la mezcla de aire pasan por los accesorios de admisión, se producen pérdidas.
pérdidas hidráulicas. Esos accesorios obstruyen el ingreso del aire. O también pueden obstruir la salida de los gases, si es que estos accesorios se encuentran en el escape. Esas son las llamadas pérdidas hidráulicas. Hay pérdidas hidráulicas en la admisión y en el escape. Las que están en la admisión, es decir, obstruyen el ingreso del aire. Las que están en el escape, obstruyen la salida de los gases. Generalmente, el elemento más importante de todos es aquel accesorio que tenga la menor sección de paso. Y por lo general, el elemento que tiene la menor sección de paso son las válvulas. Son los elementos más estrechos. Son los elementos que restringen mayormente al aire o al escape, o a los gases de escape respectivamente. Generalmente, no siempre, pero por lo general. Son las zonas más angostas, por donde pasa el aire y por donde salen los gases. Pero no es el único factor. Hay otros factores. Por ejemplo, lo que ocurre en el escape. ¿No es cierto? Dijimos que el escape también tenía que ser eficiente. Y si el escape no es eficiente, si no se evacúan todos los gases de escape, quedan dentro del cilindro gases residuales. Gases residuales que están a presión. ¿No es cierto? Su presencia se manifiesta a través de la presión. Aire de gases de escape que están dentro del cilindro a presión. ¿Y esa presión qué cosa hace? Dificulta el ingreso del aire. Esa presión de los gases residuales dificulta el ingreso del aire. Es una presión que se opone al movimiento, al ingreso del aire. Mientras mayor sea la cantidad de gases residuales, mayor es su presión. Ya sabemos por la ecuación de los gases ideales, ¿no? Mayores kilomoles, mayor cantidad de kilomoles de gases residuales implica mayor presión. Y esa mayor presión se va a oponer al ingreso del aire. ¿Cómo evaluamos esa cantidad de gases residuales? A través de kilomoles, MR. MR va a representar las kilomoles de gases residuales que quedan en un cilindro después de haberse producido el escape. Pero, obviamente, estas kilomoles van a depender directamente del tamaño del motor. Si el motor es más grande, el volumen muerto va a ser más grande. Y si el volumen muerto es más grande, la cantidad de kilomoles también es mayor. Por eso es mejor establecer la influencia de los gases residuales mediante un parámetro adimensional, un coeficiente adimensional. Este coeficiente se le llama gamma R, coeficiente de gases residuales. Es el coeficiente de gases residuales. Se da en porcentaje, ¿no? Por ejemplo, 3%, 4%, en un motor de gasolina hasta 10%, que se considera bastante, ¿no? Entonces, lo ideal sería, por supuesto, que gamma R sea 0. Pero eso técnicamente es muy difícil, casi imposible, conseguir que gamma R sea 0, ¿no? ¿Y por qué es imposible? Porque todo motor tiene volumen muerto. Ningún motor, su volumen muerto es 0. Ni siquiera el barrido desaloja todos los gases. Siempre quedan en los intersticios, siempre quedan pequeñas cantidades de gases residuales. Es imposible eliminar todos esos gases. 3. Otro factor. Resulta que el aire o la mezcla fresca, cuando ingresa al motor, ingresa de la atmósfera, ¿no? El aire, a la temperatura atmosférica. Pero ¿qué pasa cuando el aire pasa a través, por ejemplo, de la válvula de admisión? ¿Acaso la válvula de admisión está fría? La válvula de admisión está a la temperatura atmosférica, está a una mayor temperatura. Las paredes del cilindro, a donde finalmente ingresa el aire ingresa al cilindro, ¿no?
Y esas paredes no están frías. Si uno toca las paredes del cilindro con la mano en ese momento, se quema. Eso está a unos 200, 250 grados centígrados. Entonces, cuando el aire ingrese, también se va a calentar. ¿Y ese calentamiento es positivo o negativo? Por supuesto que es negativo, ¿no? Todo calentamiento de un gas provoca que su densidad baje. Todo calentamiento de un gas produce que su densidad baje. Y si la densidad baja, ¿qué le pasa al flujo másico? También va a disminuir. Y lo que nos interesa a nosotros es el flujo másico de aire. Porque en función de ese flujo de aire vamos a poder quemar mayor o menor cantidad de combustible. Si el flujo másico de aire es pequeño, la cantidad de combustible que vamos a poder quemar también es poco. Si la cantidad de combustible disminuye, la potencia del motor va a bajar. Entonces, por eso el aire no debe calentarse lo mínimo posible cuando ingrese por el sistema de admisión. Y por último es la sincronización, o mejor dicho, la falta de sincronización. ¿La falta de sincronización de qué? De las válvulas, de la distribución de válvulas. ¿Y qué cosa es la distribución de las válvulas? Son los momentos de apertura y cierre de válvulas. Ya, en los motores de antigua generación, ¿qué cosa ocurría? ¿Qué cosa mencioné? Que el fabricante solamente optimizaba los ángulos de apertura y cierre para un régimen de velocidad del motor, a una velocidad media. A altas velocidades, el cierre resultaba muy adelantado, muy retrasado. Se cerraba tarde. No, a baja velocidad es tarde. A bajas velocidades tarde. A altas velocidades se cerraba temprano. Ya cuando el motor trabaja a altas velocidades, los ángulos deben ser mayores. Deberían ser mayores. Y cuando el motor trabaja a bajas velocidades, los ángulos deben ser menores. Pero antes, cuando la distribución era mecánica, con fajas y engranajes, no se podía cambiar durante el funcionamiento del motor. Una vez que uno ponía la faja de distribución, ya los ángulos se mantenían inalterables. Recién ahora, con los servomecanismos, quiero que apunten ese nombre, servomecanismos, y lo busquen, además de los sensores y de la gestión de la computadora, recién se pueden cambiar los ángulos de apertura y cierre. De tal forma que cuando crece la velocidad del motor, los ángulos correspondientemente crecen. Se adelantan las aperturas y se retrasan los cierres. Y el traslapo aumenta para aprovechar el efecto sifón, ¿no? Pero eso es recién ahora. Cuando digo ahora, eso ya hace 20 años. Acá, esta ilustración parece muy elemental, pero es bien ilustrativa. Vean ustedes las pérdidas de presión, las pérdidas hidráulicas, las pérdidas secundarias que se producen en los accesorios. Dije de que las pérdidas se producían por todos los accesorios por donde pasaba el aire, ¿no? Por ejemplo, pérdidas en el filtro, pérdidas en el venturi, pérdidas en los codos, pérdidas en la válvula de mariposa, pérdidas en la válvula de admisión, acá también se producen pérdidas. Incluso pérdidas en el shock, ¿no? No lo he puesto acá, pero esto también es pérdidas en la válvula shock. Así esté abierta. Su sola presencia obstruye de alguna forma el ingreso del aire. Si yo la saco a la válvula de shock, el aire va a pasar con más libertad. Pero ya sabemos que la válvula de shock es importante en el arranque, ¿no? ¿Está claro? Ahora, todos estos elementos no obstruyen por igual. ¿Cuál es el que obstruye más? ¿Cuál de los accesorios es el que obstruye más?
Dije que el accesorio cuya sección de paso era la más pequeña. ¿Y cuál era ese accesorio? Lo mencioné varias veces. Era la propia válvula de admisión. Era la zona más pequeña por donde pasaba el aire. Es la que en última instancia determina la cantidad de aire que va a pasar, generalmente. ¿Y por qué digo generalmente? Porque a veces esta válvula de mariposa también está casi cerrada. Cuando el motor trabaja con bajas cargas, cuando el tránsito es intenso y en Lima recorro a 5 kilómetros por hora, ahí la válvula está casi cerrada. Y en esas condiciones, ¿qué cosa pasa? Que las pérdidas en la mariposa también crecen, también son altas, igual que las pérdidas en la válvula. Vean ustedes, cuando aumenta la velocidad del flujo, nosotros sabemos que las pérdidas secundarias no solamente dependen de la constante del accesorio, también dependen del cuadrado de la velocidad. ¿No es cierto? Y esta velocidad va a depender, va a ser función también de la velocidad del motor, entre otros factores. Si la velocidad del motor crece, el pistón va a bajar más rápido y va a succionar más rápido al aire. ¿No es cierto? Si el pistón baja más rápido, la succión va a ser también más rápida. Y vean ustedes, eso va a provocar que la velocidad aumente y que las pérdidas aumenten. Acá se ven los dos casos, ¿no? Cuando la mariposa está abierta y cuando la mariposa está casi cerrada. Cuando está abierta, las pérdidas son relativamente pequeñas. Esta de acá. Pérdidas pequeñas. Pero cuando la mariposa está casi cerrada, las pérdidas crecen. ¿Por qué crecen? Porque la mariposa no solamente el aire es obstruido por la válvula de admisión, sino que adicionalmente es obstruido por la válvula de mariposa. Es evidente eso, ¿no? Mientras que cuando la mariposa está abierta, el único elemento que obstruye el paso del aire, o el que obstruye más, es la válvula de admisión. La mariposa, como está casi abierta por completo, casi ni obstruye el aire, ¿no? Vean ustedes acá algo interesante. Se produce vacío, ¿no? En el Venturi. Acá se produce vacío, en la garganta del Venturi. Este vacío que se produce solamente es para succionar la gasolina. Una vez que la gasolina se succiona, la presión se recupera cuando pasamos a la zona divergente. En la zona divergente el flujo se desacelera y hay una reconversión, ¿no? El vacío se convierte en presión. Entonces, no solamente es importante describir a qué se deben las pérdidas de presión, ¿no? Mencioné en primera instancia que las pérdidas de presión era el factor más importante, era el factor determinante, el que determinaba la cantidad de aire o de mezcla que iba a ingresar al motor. Nosotros tenemos que preocuparnos que esas pérdidas sean las mínimas posibles para que la cantidad de aire se maximice. Pero no basta decirlo, hay que calcularlo, ¿no? En ingeniería hay que calcular. Y entonces en el cálculo vamos a utilizar leyes muy generales. En eso radica también la habilidad de un ingeniero, ¿no? Que para un problema determinado, si es que uno requiere un cálculo rápido, hay que recurrir a leyes elementales. Y esas leyes elementales nos van a dar un indicio de qué cosa debemos hacer. Acá hacemos lo mismo. Vean ustedes, este es el ducto de admisión, este es el sistema de admisión, este de acá.
desde el filtro hasta el propio cilindro. Y entonces yo trato de calcular cuántas son las pérdidas entre el ingreso y el cilindro. ¿Qué ecuación se me ocurriría utilizar? Tendría que utilizar una ecuación de mecánica de fluidos, una ecuación que me dé la conservación de la energía. ¿Cuál es la ley más elemental? ¿Cuál de las fórmulas es la más elemental en mecánica de fluidos para calcular pérdidas? ¿No es la ecuación de Bernoulli? ¿La ecuación de Bernoulli generalizada? Sí, ¿no? Esa es la más elemental. Y entonces, en primera instancia, vamos a utilizar esa ley, esa fórmula, y después la corregimos con coeficientes empíricos. En eso radica la ingeniería, ¿no? Utilizar fórmulas generales, ¿no? Aunque sean teóricas, y después corregir esa ecuación mediante coeficientes empíricos. A ver, si aplicamos la ecuación de Bernoulli entre la sección de ingreso, aquí, cerca del filtro, en la sección 00, y el otro extremo es dentro del cilindro, cerca del pistón, en la sección A. En la sección 00 tenemos la energía de presión, P0 sobre ρ0, energía de presión. Tenemos el segundo término, de energía cinética. Hay que considerar que un poco lejos del filtro, aunque sea cerca, la velocidad del aire con que es succionado en esta zona es muy pequeña. Claro, esa velocidad se intensifica a medida que va ingresando al tubo de admisión, ¿no? Pero a cierta distancia, esa velocidad es casi imperceptible. Después tenemos la energía potencial gravitacional, GZ0. En el otro lado de la ecuación tenemos la energía de presión, cerca del cilindro. Pero aquí la densidad es la densidad del aire en el punto A. Vamos a considerar como primera aproximación que ρ sub A aproximadamente es muy próximo a ρ sub 0. Aproximadamente vale ρ sub 0. Después tenemos la energía cinética del aire en A, dentro del cilindro. Energía cinética del aire, dentro del cilindro, cerca del pistón. Tenemos la energía potencial gravitacional, GZA. Y tenemos las pérdidas de energía. Estas son las pérdidas de energía, que es una sumatoria, ¿no? Cada accesorio produce sus pérdidas secundarias, que se suman, se acumulan. De todos estos accesorios, hemos dicho que el que más pérdida produce es aquel donde la sección de paso es la más pequeña. Y eso ocurre generalmente en la válvula de admisión. Entonces, ese elemento produce estas pérdidas. Estas pérdidas son las pérdidas en la válvula de admisión. Y todas las demás las vamos a considerar pequeñas en comparación con las pérdidas que se producen en la válvula. Por conveniencia, ¿no? Más que todo por conveniencia, porque no sabemos cuánto valen estos coeficientes. Pero realmente son pequeñas. Además, pérdidas de los demás accesorios son pequeños si es que los comparamos con las pérdidas que produce la válvula. Entonces, todo esto lo consideramos despreciable. Despreciable. Comparativamente. Ahora, si nosotros utilizamos un coeficiente empírico que lo definimos, se le llama coeficiente de amortiguamiento. Beta, coeficiente de amortiguamiento. ¿Cómo se define este coeficiente? Es la velocidad del aire dentro del cilindro
acá, con respecto a la velocidad del aire en la válvula, acá. Por supuesto, por el tamaño de las secciones de paso, tamaño de la válvula con respecto al pistón, este coeficiente es mucho menor que 1. El área del pistón es mucho más grande que la sección de paso de la válvula. Por eso que el coeficiente es menor que 1. ¿Está claro? Si nosotros hacemos el reemplazo respectivo, ¿no?, y la simplificación del caso, vamos a calcular P sub 0 menos P sub A. Y a esta diferencia le vamos a llamar la pérdida de presión en el sistema de admisión. Pérdida de presión en el sistema. ¿Dónde está ubicado el punto A? En el diagrama PB. ¿Dónde ubicamos el punto A en el diagrama PB? El punto A, por conveniencia, lo vamos a referir a la presión del aire en el punto muerto inferior. Sabemos que la admisión no acaba en el punto A, acaba después. Pero eso después lo podemos corregir utilizando un coeficiente empírico. Convenientemente utilizamos el hecho de que la admisión lo estamos considerando en el punto A porque es más fácil de calcular todo. Entonces queda así. La ecuación de Bernoulli queda así. Pero, ¿por qué hemos utilizado la ecuación de Bernoulli? La ecuación de Bernoulli se aplica bajo ciertas restricciones. No se puede aplicar siempre. ¿Cuáles son las restricciones para aplicar la ecuación de Bernoulli? Primero, que se aplica para fluidos, para flujos ideales. Sin viscosidad, sin rozamiento. Bueno, acá lo podemos considerar porque es aire. El aire tiene baja viscosidad y se mueve relativamente a baja velocidad. Entonces no hay mucho rozamiento. Entonces podemos considerar que se cumple esa restricción. Se cumple esta condición. Aproximadamente. La segunda restricción. La ecuación de Bernoulli se aplica para fluidos incompresibles. Pero fluidos incompresibles, nosotros conocíamos que eran los líquidos, ¿no? Prácticamente incompresibles. No los gases. Pero entonces, en este caso, ¿por qué lo estamos considerando casi incompresible? Lo consideramos casi incompresible porque las diferencias de presiones no son muy altas. En promedio no son muy altas las diferencias de presiones entre un punto y otro punto. Entonces también podemos considerar como satisfecha esta condición. Y la tercera condición, ¿cuál es? Que la ecuación de Bernoulli se aplica solamente para regímenes estacionarios, no transitorios. Y acá lo que ocurre en la tubería de admisión es totalmente transitorio. Las presiones, temperaturas y densidades en cualquier punto de la tubería cambian en función del tiempo. No son constantes. No es estacionario. Entonces, lo que hacemos para poder cumplir con esto, aproximadamente, es considerar velocidad promedio en el tiempo. Consideramos la velocidad promedio en el tiempo. ¿Qué velocidad es esa? Es la velocidad del aire a través de la válvula. Vamos a considerar una velocidad promedio. Solamente así podemos utilizar la ecuación de Bernoulli. Si no, tendríamos que utilizar, es decir, modelos para solucionarlo con la computadora. Si nosotros quisiéramos que la velocidad del flujo cambie, como realmente ocurre dentro del motor y dentro de la tubería, tendríamos que utilizar modelos de computadora para solucionarlos con la computadora.
Pero eso es mucho más complejo, ¿no? Ya. Entonces, nosotros necesitamos calcular esta velocidad promedio, la velocidad del flujo a través de la válvula, la velocidad promedio, para poder calcular las pérdidas. Vean ustedes que depende del cuadrado de la velocidad. Esa velocidad del flujo, la velocidad del aire que pasa a través de las válvulas, así en forma intuitiva, ¿de qué creen ustedes que dependa? ¿Creen ustedes que dependa de la velocidad del motor? Esta velocidad B sub A de promedio, ¿será función de la velocidad del motor? Si el motor gira más rápido, ¿no creen ustedes que el pistón desciende más rápido durante el proceso de admisión? Y si el pistón desciende más rápido, la velocidad del flujo no va a aumentar. Entonces, pareciera a primera vista de que efectivamente, ¿no? Va a depender de la velocidad. ¿De qué otro parámetro creen ustedes que dependa? ¿Dependerá de la sección de paso de la válvula? Si yo aumento la sección de paso de la válvula, le pongo una válvula más grande, por ejemplo, ¿estaría permitiendo que ingrese más aire? ¿Y qué le pasa a la velocidad? Si pongo una válvula más grande, ¿la velocidad aumentaría o disminuiría? Va a disminuir, ingeniero. Va a disminuir. Entonces sería inversamente proporcional al área de la válvula de admisión. Entonces, esperemos que la ecuación que deduzcamos salga así efectivamente en función de n y en función del área. Veamos si eso ocurre. Aquí yo aplico, vean ustedes, la ecuación de continuidad. El primer término, estoy asumiendo que la densidad no cambia, ¿no? Ya habíamos quedado de que la densidad la podíamos considerar constante, ¿no? Como si fuera un fluido incompresible. Y eso es porque los cambios de presión no son muy grandes. Entonces, el primer término es velocidad por área. Es la ecuación de continuidad para un fluido incompresible, ¿no? Entonces, ¿dónde es eso? Es en la zona de la válvula, lo que ocurre aquí. La velocidad del flujo a través de la sección de paso. Y el segundo término, ¿cuál es? Es en la sección 2.2. La velocidad del aire en esta sección multiplicado por el área. ¿Qué área es? Es el área del pistón. El área del pistón lo calculamos de forma inmediata. Pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Es el área del pistón. Y la velocidad media, estoy considerando velocidades medias, ¿no? ¿Cuál es la velocidad media del pistón? ¿Cómo la calculamos? Supongan ustedes que la velocidad de rotación del motor es n. N RPM, ¿no? En RPM. Entonces, la velocidad media del pistón, por definición, como cualquier velocidad media de un cuerpo que se mueve, es el desplazamiento entre el tiempo. Vamos a llamarle delta de x mejor, ¿eh? En vez de delta s, delta x. Delta de x es el desplazamiento, porque a mí me conviene, lo voy a considerar en un movimiento de subida y bajada. Cuando el pistón sube y baja, un movimiento ascendente, una carrera ascendente y una carrera descendente. ¿Cuánto recorre en ese lapso de tiempo?
2 veces la carrera, ¿no es cierto? 2 veces la carrera. A la carrera le hemos llamado S. 2S. 2 carreras. ¿Y cuánto demora en moverse el pistón 2 carreras? ¿Qué tiempo le toma al pistón desplazarse 2 carreras? Para ello, considero las RPM, las revoluciones por minuto, ¿no? Si yo lo quisiera expresar en revoluciones por segundo, ¿qué cosa hago? Lo divido entre 60 y tendría yo en revoluciones por segundo. Si yo a esta magnitud le tomo la inversa, ¿qué cosa representará la inversa? 60 sobre n. ¿No es cierto que es cuántos segundos demora en girar una revolución? ¿O 2 carreras, que es lo mismo? Ese es el tiempo que yo estaba buscando. Este es el delta de t. El tiempo que demora el pistón en girar una vuelta completa. Yo lo pongo acá. 60 sobre n. Y esto me sale 2s por n sobre 60. O s por n sobre 30. Esta fórmula es muy útil recordarla. La velocidad media del pistón es s por n sobre 30. Para cualquier motor. Si la velocidad aumenta, la velocidad media aumenta directamente. ¿Está bien? Ahora, vean ustedes. Acá tengo yo un problema. ¿Cuál es el problema? Que para calcular la velocidad media del aire a través de la válvula, tengo algunos términos que ya los conozco, que los he calculado. Por ejemplo, el área del pistón lo he calculado. La velocidad media del pistón la acabo de calcular, S por N sobre 30. Pero el término que no conozco y que me es difícil calcularlo es el área promedio de la válvula. El área promedio. Es decir, la válvula no está quieta, ¿no? Se mueve. Llega al tope, ahí se queda por un rato y después se vuelve a cerrar. Entonces, ahí tenemos un área promedio. ¿Cuál es? Eso depende del perfil de la leva, ¿no? La leva es la que empuja la válvula. Entonces, el área promedio de paso que permite la válvula va a depender de la forma de la leva. Y la forma de la leva depende de cada fabricante, del diseño de cada fabricante. Entonces, eso no lo puedo predecir. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Hacemos un cálculo aproximado. Pero para hacer ese cálculo aproximado tengo que primeramente ver esto, ¿no? ¿Qué son estos gráficos que he puesto aquí? El gráfico superior, estoy graficando cómo cambia el área de paso de la válvula. ¿Cómo cambia el área de paso? Es esta área. El aire atraviesa esa área, ¿no? Cuando entra, atraviesa esa área. ¿Qué área es? ¿Qué área es? Si nosotros utilizamos la imaginación, es el área que atraviesa el aire cuando ingresa al cilindro, correspondería al área lateral de un cono truncado invertido. Un cono truncado invertido, imaginario. ¿No es cierto? Entonces acá nos podemos imaginar un cono truncado invertido, este cono. Y el área lateral de ese cono es todo el perímetro que estoy marcando, ¿no? Por ahí ingresa el aire. Y entonces, esa área, ¿cómo cambia a lo largo de la admisión? Comienza en cero cuando la válvula de admisión se abre. Este es el momento de ángulo de apertura de la válvula de admisión. El área se cierra, se vuelve cero nuevamente,
cuando tenemos el cierre de la válvula de admisión. El área máxima, vean ustedes, es después que el pistón ha pasado por la mitad de la carrera. La mitad de la carrera es cuando es 90 grados. Más de la mitad. Ahí se alcanza el área máxima de paso de la válvula. En ese momento, la válvula está abierta al máximo, más o menos a los 110 grados. Ahí alcanza su apertura máxima. Ahora, en el gráfico de abajo, ¿qué cosa estoy dibujando? ¿Cómo cambia la velocidad del pistón en función de phi? ¿Qué cosa es phi? Phi es el ángulo del cigüeñal, el ángulo de giro del cigüeñal. ¿No es cierto? Ahora, sabemos que la velocidad del pistón es 0 en los puntos muertos. Cuando el pistón pasa por los puntos muertos, la velocidad del pistón se hace 0, tanto en el punto muerto superior como en el punto muerto inferior. Y la velocidad máxima, ¿dónde se alcanza? No se alcanza a los 90 grados de giro del cigüeñal, como podríamos pensar. Se alcanza un poco antes. Cuando el ángulo phi está entre 75 y 80 grados. Ahí nosotros alcanzamos la velocidad máxima. Entre 75 y 76 grados, perdón. 75 y 76 grados. Ahí se alcanza la velocidad máxima. Y entonces hacemos nosotros aquí una relación de áreas con respecto a la relación de velocidades. ¿Qué cosa es la relación de áreas? Es el área máxima, perdón, el área media entre el área máxima. El área media entre el área máxima. Y en las velocidades también. Velocidad media, esta, entre la velocidad máxima. A pesar de que las dos curvas no son idénticas, sus tendencias tampoco. La tendencia de la curva de arriba es sinusoidal. Sinusoidal. Y la curva de abajo es parabólica. Sin embargo, la relación entre el valor promedio y el valor máximo del área aproximadamente es igual entre el valor medio y el valor máximo de la velocidad, tal como lo podemos ver en la figura. Aproximadamente lo consideramos igual estas relaciones. Y si consideramos cierta esta aproximación, la empleamos aquí en la fórmula anterior. ¿Cuál era la fórmula anterior? La que habíamos determinado en función de la ecuación de continuidad. Esta era la ecuación de la continuidad. El parámetro que nos faltaba era el área media, que les decía que era imposible tenerla a disposición. No imposible, pero muy difícil. Entonces, con esta aproximación salvamos ese impasse, con esta de acá. Lo reemplazamos aquí y obtenemos esta relación de acá. Pero ustedes me dirán, pero en esta nueva fórmula, el único parámetro que conocemos es el área del pistón, que es pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Desconocemos la velocidad máxima del pistón y desconocemos el área máxima de paso del aire a través de la válvula. Ahora tenemos dos incógnitas en vez de una. Pero vean ustedes, estos dos parámetros incógnitas se pueden calcular, felizmente, con relativa facilidad. ¿Cómo hallamos el área máxima de paso? Dije hace un instante de que el área de paso era el área lateral de un cono truncado invertido. Pero hacer eso es geométricamente un poco complicado. ¿Cómo calculamos el área lateral de este cono truncado? Tendríamos que tener el área menor, el área mayor, el ángulo del bisel de la válvula, ¿no? Es un poco complicado. ¿Cómo lo simplificamos ese modelo? Consideramos que el área de paso no es el área de un cono,
sino que es el área lateral de un cilindro. El aire pasa por el área lateral del cilindro hacia el interior del motor. Esta área del cilindro, esta área lateral, ¿se puede calcular? Sí, ¿no? Fácilmente. Sería el perímetro por la altura. El perímetro es pi por el diámetro de la válvula, este es el diámetro de la válvula, que es conocido, por el levantamiento máximo o alzada máxima, HB máximo. Eso también el fabricante nos puede proporcionar ese dato. Ahora, estadísticamente se ha comprobado que el levantamiento máximo de la válvula está en relación directa con el diámetro de la válvula. Generalmente es la cuarta parte. El levantamiento máximo es la cuarta parte del diámetro de la válvula. Generalmente, no es una regla general, ¿no? Sino algo aproximado. Si yo reemplazo este término aquí arriba, me queda que el área máxima de paso de la válvula es pi por el diámetro de la válvula al cuadrado sobre 4. Pi por el diámetro de la válvula sobre 4. Ya tendría una incógnita. La otra, ¿cómo llamo la otra? La velocidad máxima. La velocidad máxima del pistón, ¿cómo la calculamos? Vean, si yo pongo, ¿en qué momento se cumple que la velocidad es máxima del pistón? En su recorrido. ¿Qué momento creen ustedes, en qué momento el pistón alcanza su velocidad máxima? Se puede comprobar matemáticamente que esa velocidad máxima se alcanza aproximadamente cuando la biela y la manivela hacen un ángulo recto. La velocidad máxima del pistón se alcanza aproximadamente cuando la biela y la manivela hacen 90 grados. Y eso ocurre cuando el ángulo phi está entre 74 y 76. Hace un momento dije 75, ¿no? Por error. Es 74 y 76. ¿Ya? Y entonces, ¿qué ocurre en ese momento? Yo puedo establecer los siguientes vectores. La velocidad máxima del pistón es hacia abajo, por supuesto, ¿no? Velocidad máxima del pistón. Proporcional a esta longitud. La velocidad de la biela. La velocidad de la biela será proporcional a esta otra longitud. ¿No es cierto? Ahora, la velocidad máxima del pistón, yo puedo hacer una relación, una semejanza de triángulos, ¿no? El triángulo vectorial con el triángulo geométrico. Pues yo podría decir que la velocidad máxima del pistón es igual a la velocidad de la biela entre el seno de phi. La velocidad de la biela, como la biela en ese momento es tangente al círculo del cigüeñal, entonces la velocidad de la biela será omega por R. Omega es la velocidad angular del cigüeñal en radianes por segundo. Omega es la velocidad angular. R es el radio de la manivela. L es la longitud de la biela. ¿Y el seno de phi cuánto vale? El seno de phi vale, utilizando este triángulo, sería el cateto opuesto a phi, L, la longitud de la biela, entre el largo de la hipotenusa. ¿Cuánto vale el largo de la hipotenusa? La raíz cuadrada de L cuadrado más R cuadrado. Si yo introduzco L dentro de la raíz y también considero que la relación R sobre L vale lambda, ya dije que había una relación geométrica conocida que se llamaba lambda, entonces quedará finalmente esto así. Omega lo reemplazo por su valor, ¿no? 2 por pi por n sobre 60. Esto es omega.
Este es omega. 2 por pi por n sobre 60. Ahora, yo puedo reagrupar términos. Y reagrupando términos, tengo este término que está encerrado dentro de la elipse verde. Pero 2R, ¿qué cosa es? 2R es lo que recorre el pistón del punto muerto superior al punto muerto inferior. Es una carrera. Es decir, 2R es igual a S. 2R es igual a S. Entonces, tendría yo S por N sobre 30, ¿no? Si esto vale S, sería S por N sobre 30. Pero hace un momento dije y dedujimos una fórmula, que eso era la velocidad media del pistón. Este término que dentro de la elipse verde es la velocidad media del pistón. Y el otro término, ¿qué cosa es? Es un término numérico, adimensional, donde lambda varía entre 0,25 y 0,30. Cuando yo considero la mitad del rango 0,28, entonces evalúo numéricamente cuánto vale todo este término que está dentro de la elipse roja y me sale 1,63. El valor numérico de esto es 1,63. Si yo hubiera considerado 0,25 en vez de 0,28, hubiera tenido un factor de 1,62. Y si yo hubiera cogido el otro extremo, 0,30, hubiera obtenido 1,64. Vean ustedes que no cambia mucho, ¿no? Entonces, el valor de 1,63 es representativo y es correcto. Entonces, llego a una conclusión, que la velocidad máxima del pistón es 63% mayor que la velocidad media del pistón. La velocidad máxima supera en 63% a la velocidad media. ¿Ya? Si yo reemplazo los valores del área del pistón, el área máxima y la velocidad máxima, obtengo finalmente este término. Reagrupando términos, ¿no? ¿Y cuánto vale A1? A1, si yo reagrupo los términos, es igual a 1,63 por la cilindrada unitaria. Esto vale pi por diámetro al cuadrado sobre S. Sobre 30. Esto es A1. Una constante para un motor determinado es una constante. Entonces, vean ustedes, la velocidad media del flujo a través de la válvula, efectivamente, tal como habíamos asumido, tal como nosotros intuitivamente pensábamos que iba a resultar, es proporcional a n e inversamente proporcional al área de paso de la válvula. Tal como suponíamos. Si el motor se mueve más rápido, la velocidad del flujo va a crecer proporcionalmente. Si nosotros aumentamos el tamaño de la válvula, la velocidad del flujo se va a reducir inversamente proporcional. Entonces, lo que habíamos asumido con nuestra intuición se ha cumplido en la demostración. Lo que demuestra que los argumentos que hemos utilizado son válidos. Las aproximaciones que hemos hecho son válidas. Si yo finalmente, en la ecuación de Bernoulli, reemplazo este término de la velocidad media, aquí, la reemplazo acá, voy a obtener esta otra fórmula. ¿Qué me dice esa fórmula? Que las pérdidas de presión, por ejemplo, son proporcionales al cuadrado de la velocidad. Las pérdidas de presión en el ducto de admisión son proporcionales al cuadrado de la velocidad. Mientras más rápido se mueve el motor, mayores son las pérdidas, mucho mayores son las pérdidas en el ducto de admisión. Y eso representa un gran inconveniente en los motores modernos. Los motores modernos, los fabricantes los hacen cada vez más rápidos. ¿Y saben por qué los hacen más rápidos?
Porque un motor, mencioné que era como una especie de axioma, ¿no? Una máquina rotativa. Mientras más rápido gira su eje, para una potencia determinada, el motor era más pequeño. En las máquinas rotativas, ¿no? Y en este caso el motor. Mientras más rápido se mueve el eje del cigüeñal, para una potencia determinada, el motor es más pequeño. Y por eso que los fabricantes de motores de automóvil utilizan esta forma, ¿no? Hacen que sus motores sean más rápidos para que sean más pequeños para una determinada potencia. Eso en el campo automotriz es importante, ¿no? Que el motor sea potente pero pequeño, que sea liviano. Para que ocurra eso, los hacen rápidos, que su cigüeñal gire rápido. Pero aquí nos encontramos con un problema, con un obstáculo. Mientras más rápido es el motor, más pérdidas se producen en la admisión. Si al motor le ingresa menos aire por las mayores pérdidas, entonces el motor no va a poder quemar mucho combustible. Y si el motor no quema mucho combustible, su potencia va a bajar. ¿Qué hacen los fabricantes simultáneamente? Los hacen más rápidos, pero les hacen con áreas de ingreso más grandes. ¿Y saben ustedes cuál es la forma más práctica de aumentar el área de paso? No es ponerle una válvula más grande. Lo que hacen es ponerle 2 válvulas en vez de una. El área sumatoria de las 2 válvulas es mayor que cuando yo le pongo una sola válvula. Acá, ¿no? Cuando yo le pongo 4 válvulas, 2 de admisión, este es intake, admisión, para el mismo cilindro, ¿eh? Entre estas 2 válvulas pequeñas, su sumatoria de áreas es mayor que la primera. Esta es admisión 1. Esta es la sumatoria de estas 2 válvulas. Entre las 2 permiten mayor ingreso de aire. Y eso lo hace el fabricante para contrarrestar este efecto negativo, ¿no?, que produce el aumento de la velocidad en las pérdidas. Ya, jóvenes, claro, me he pasado un poquito en el tiempo, pero quería completar esto para que no quede inconclusa la explicación. Por supuesto, en la clase siguiente vamos a repasar un poco esta parte final, porque es importante. Pero tienen que repasar, tienen que estudiar esto. No lo dejen en el aire, ¿ya? Que si repasen, lleguen a la misma demostración y supongamos que no entiendan algo, entonces me preguntan en la clase siguiente. Pero repasando, estudiando. Ya, jóvenes, con eso me despido. ¿Ya? Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego con todos. Le vaya bien. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, nos vemos.